Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ahora. De antemano las disculpas por la demora. Este señor no se merece nada. Como usted, porque es un aprovechado. de acuerdo. Alguien como él, ni siquiera la mirada es digno. Yo estoy diciendo la verdad. A mí no me pueden decir nada. No, tengo que evitar que se aprovechen de mi pueblo. Yo soy la presidenta de los 13 países. Mi nombre está Intel, los 3 tribunales y todo lo demás que está asignado a nombre del Padre Jesús. Quieta, quieta. Espérense que no para ponerse con los traidores ni con los aprovechados. No. Lo siento. Atrévanse y van a ver todo el país. Atrévanse. No. Allá viene la señora. Con ustedes no voy. Están traicionando a la presidenta, a su jefa. Váyanse, pues. Váyanse si no quieren estar ahí. Váyanse. Váyanse. Inmediatamente. Inmediatamente váyanse. Si no están conmigo, váyanse. Si no están conmigo, váyanse. ¿Listo? Bueno, gracias por acompañarnos este día. Como ustedes saben, hemos presentado un escrito, tanto Luis como candidato a la presidencia y mi persona como presidente de Nuestro Tiempo, para solicitar que no se acepte la inscripción de la candidatura inconstitucional del actual presidente de la República. Este escrito parte de la premisa de que no se acepte, sea ya si esta ya se ha presentado o si se llega a presentar. De antemano les adelantamos que si se hace pública la inscripción inconstitucional del presidente, vamos a regresar a presentar otro escrito. Antes de profundizar en los detalles, en el contenido de este escrito, que Luis lo hará con mucho gusto, solo quiero resaltar algo importante. Mucho se ha hablado del artículo número 75 de la Constitución de la República, que detalla que los ciudadanos que promuevan o hagan adhesiones a una reelección inconstitucional de la presidencia de la República perderán sus derechos como ciudadanos. Este escrito queremos que quede constancia en este Tribunal Supremo Electoral también, que los magistrados que ya han adelantado criterio para inscribir esta candidatura inconstitucional pueden perder sus derechos ciudadanos también si aceptan inscribir esta candidatura, que está prohibida muy claramente en la Constitución de la República. Para profundizar con los detalles, que son 3 puntos los que hemos resaltado en el escrito, en la petición que hacemos al final. Es un escrito de 11 páginas. Luis con mucho gusto puede profundizar en ello. Buenas tardes, mi nombre es Luis Parada, candidato a la presidencia por parte del partido Nuestro Tiempo, aunque todavía no hemos solicitado nuestra inscripción, lo cual será, Dios mediante, en un par de días. Este escrito lo estamos presentando hoy porque no solo el actual presidente de la República participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido Nuestro Tiempo para ser candidato inconstitucional a la presidencia, sino que la semana pasada ratificó, aún después de haber sido invitado por mi persona y otras personas, para que reconsiderara su decisión de violar la Constitución al presentar una candidatura claramente inconstitucional. Lo reiteró la semana pasada que iba a venir en estos días. Entonces, por eso se presentó este escrito firmado por Andy Feiler en su calidad de presidente del partido Nuestro Tiempo, que es un partido contendiente en esta elección, y que la Constitución de la República, en el artículo 209, le da la potestad de vigilancia sobre todo el proceso electoral a los partidos políticos y coaliciones contendientes. Eso es lo que le abre la puerta a Andy como presidente del partido de presentar este argumento desde ya, que supuestamente el actual presidente no se ha inscrito, no ha solicitado su inscripción todavía, pero pudo haberlo hecho sin decir nada, o poder estar próximo a presentarla.
En este escrito se responde a lo que algunos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han manifestado públicamente, en el sentido de que ellos se sienten con las manos atadas, de que no pueden tomar ninguna decisión independiente, sino que tienen que acatar lo que ellos llaman la sentencia de la actual Sala de lo Constitucional. Este escrito tiene tres partes. En el primero les demuestra a los magistrados que la misma Constitución los hace a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral como un ente colegiado, como la máxima autoridad en el país en asuntos eleccionarios. El segundo es el juramento que ellos hicieron para asumir sus cargos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, independientemente de cualquier ley, decreto o resolución judicial que va a la Constitución. Entonces los magistrados sí tienen la autoridad dada por la misma Constitución para poder ejercer su propio criterio con respecto a rechazar una candidatura que sea visiblemente inconstitucional, que no cumpla con los requisitos de la Constitución para poder ser candidato a la presidencia de la República. Luego la segunda parte demuestra en los 6 artículos de la Constitución que específicamente prohíben la reelección constitucional. El primero de ellos habla específicamente, el 75, como acaba de mencionar Andy, habla específicamente de que incluso se pierden los derechos de ciudadanía quienes promuevan o ayuden a buscar la reelección del presidente de la República, que es inconstitucional. Y eso va no solo a personas particulares, sino que incluso funcionarios. Y los funcionarios tienen una responsabilidad mucho mayor de cumplir la Constitución y de no violarla. El otro es el artículo 88 de la Constitución, que habla sobre la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República como algo fundamental para el sistema de gobierno actual. Y la alternabilidad inevitablemente se refiere a que después de cada periodo tiene que haber un cambio de la persona que ha desempeñado la presidencia de la República. Y así hay otros artículos. El único artículo que la llamada Sala de lo Constitucional actual reinterpretó de una forma completamente arbitraria y caprichosa y sin ningún sustento, sino que poniendo su propio criterio, fue el artículo 152 de la Constitución, que dice claramente que no puede ser ni siquiera candidato a la presidencia de la República una persona que ya haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Viene la sala actual de lo constitucional, que ya vamos a hablar de ello después en la tercera parte del escrito, y reinterpreta esa a decir que no, que ese periodo inmediato anterior no se refiere al periodo inmediato anterior al periodo para el cual se está postulando como candidato, sino que al periodo inmediato anterior a este. Algo ridículo. Pero lo más ridículo es que con base a esa interpretación errónea de ese artículo, ellos con eso eliminan uno por uno todos los demás artículos que claramente dicen que la reelección presidencial inmediata está prohibida y la importancia de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, esa decisión es completamente sin ninguna base. ¿Por qué? Y ya estamos entrando en otra parte. Me voy a terminar por la segunda parte. Todos estos 6 artículos, ninguno de ellos expresamente le permite al presidente de la República ser candidato a la presidencia para el siguiente periodo, o sea, postularse para la reelección inmediata. Hay un artículo en la Constitución, el 86, que dice que los funcionarios públicos solamente tienen el poder que les ha sido conferido expresamente por la ley, en este caso por la Constitución.
Y ninguno de esos 6 artículos le da expresamente al presidente de la República la facultad de postularse a la reelección. Hay otros artículos que expresamente dicen, por ejemplo, que los diputados de la Asamblea Legislativa pueden reelegirse, que los alcaldes y miembros de los consejos municipales pueden reelegirse, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pueden reelegir, pero ninguno dice que el presidente se puede reelegir. Entonces no hay ninguna base en la Constitución para decir que se le permite al presidente reelegirse. Al contrario, hay 6 artículos que prohíben la reelección, que demandan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y que prohíben que cualquier persona que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses pueda ni siquiera ser inscrito como candidato. Eso está muy claro. Ahora, la tercera parte se trata sobre la supuesta sentencia de esta Sala de lo Constitucional. Y quiero empezar para decir que esta supuesta Sala de lo Constitucional no es una verdadera Sala de lo Constitucional, porque los magistrados anteriores fueron depuestos por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021 sin seguir ningún procedimiento, sin darles el debido proceso, sin que haya una ley que siquiera rija la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos ese mismo día emitieron un mandamiento de inconstitucionalidad sobre la acción que estaba realizando la Asamblea Legislativa, declarando inválida. O sea que esa destitución legalmente, por un mandamiento de la Sala de lo Constitucional legalmente constituida, es inválido. Segundo, los magistrados actuales fueron electos de una forma completamente violatoria de la Constitución, porque no se cumple el requisito de que los nombres de ellos provengan del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces fue hecho sin ningún debate, sin nada. Entonces esa sala carece de legitimidad de origen, por lo tanto no es una verdadera Sala de lo Constitucional. Y eso tarde o temprano se va a dictaminar, pero dice un magistrado del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista que bueno, él tiene que esperar hasta que alguien lo diga. Eso no es cierto, eso está a la vista de cualquier gente que quiera ver, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Pero vayamos más allá a ver si es en realidad una sentencia. Esa no es una sentencia. Y eso tiene algo que ver. Miren, el término general es resolución. Hay resoluciones que pueden ser sentencias o pueden ser, en este caso, un auto. Un auto solamente resuelve una situación entre 2 personas y solamente tiene aplicabilidad para ellos. No puede estarse reinterpretando la Constitución con base a un auto y mucho menos darle órdenes a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que permitan la solicitud de inscripción de alguien que evidentemente es inconstitucional. Entonces no es una sentencia, es nada más un auto que no tiene ningún valor jurídico para hacer lo que está intentando hacer. Pero lo otro es que en vez de haber tomado, aún como un documento legal, yo creo que invito a todas las universidades de El Salvador que tengan facultades de Derecho, que les presenten copia de ese auto a sus alumnos de 1º o 2º año que están empezando la carrera y que les pregunten si la forma de interpretar el artículo 152 de esta supuesta Sala de lo Constitucional, ¿qué nota le darían los alumnos? Y de seguro le darían una nota de 0, o por lo menos, o lo más 3. ¿Por qué? Porque se basan para interpretar, o mejor dicho, para reinterpretar, porque ya hay una sentencia del año 2014 de una Sala de lo Constitucional legítima, donde da por sentado que el presidente no puede reelegirse y solo estaba decidiendo si se tenía que esperar 1 periodo o 2 periodos. Esa sentencia todavía está en efecto, porque un auto de esta sala ilegítima no puede votar una sentencia que es de un rango mayor y es de una aplicación general. Pero segundo, imponen un criterio completamente propio y arbitrario en vez de irse a ver lo que la Constitución misma dice,
que son los documentos para poder interpretar la Constitución, si hay alguna duda sobre lo que significa. Y hay un documento, un informe único de la comisión que redactó la Constitución de 1983, que es la vigente, que explica exactamente por qué se cambió el texto de la Constitución del 62 y se dice que ahora no se permitirá la candidatura. ¿Por qué? Porque dicen que es en el momento de la inscripción de la candidatura que hay que revisar la constitucionalidad o no, o si se cumplen los requisitos y no esperar hasta después de la elección como se hizo con el expresidente Saca, que se quiso reelegir, no esperar hasta después de la elección para venir a decir si puede o no puede asumir la presidencia. Entonces, sin ningún criterio, sin ir a ver ese informe único de la comisión redactora del proyecto constitucional de la constitución que tenemos ahorita, ellos impusieron su criterio y con eso eliminaron los otros 5 artículos donde expresamente se prohíbe la reelección y se demanda la alternabilidad. Entonces, esa no es una sentencia, como han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hay que seguir, no solo porque la sala actual tiene ilegitimidad de origen, sino porque la misma sentencia no tiene ningún peso ni valor como un documento jurídico. Entonces, eso es en esencia el documento que se ha presentado y se le pide a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que si ya recibieron, rechacen la solicitud de inscripción y si no la han recibido todavía, que lo hagan cuando la reciban en estos días. Para cámaras, esta es la petición final al escrito que hemos presentado esta tarde. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto atenderemos lo que ustedes tengan que consultar. Luis, usted como abogado, usted nos explica que la Constitución no establece que quienes promuevan la reelección presidencial inmediata pierden sus derechos constitucionales. Los magistrados propietarios que ya adelantaron el criterio, en dicho sentido, ya no tendrían derechos políticos y ya no tendrían la validez para resolver una candidatura presidencial. La pregunta es que si la inhabilitación de los derechos ciudadanos le aplicaría a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ya adelantaron algún criterio. Miren, este escrito se ha presentado ahora precisamente para darles a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral una última oportunidad y con argumentos contundentes para que ellos eviten la inscripción. Yo siento que todavía están ellos, mientras no avalen una inscripción inconstitucional, todavía están a tiempo de no violar la Constitución. Una consulta, digamos, ¿han valorado ustedes, su equipo legal, los riesgos que tiene presentar este tipo de escritos, dado las reformas que se dieron, que le aplican a cualquier ciudadano que intente bloquear una candidatura que está legalmente establecida, según las reformas que se establecieron? Sí, no, en ninguna forma, porque esta candidatura no está legalmente establecida, al contrario, está legalmente prohibida por la Constitución. Miren, señores, es que no se da cuenta toda esta serie de arbitrariedades que el presidente actual ha estado cometiendo, desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional actual, el nombramiento inmediato de personas afines a él, esa ley que usted menciona, todo eso es parte de un camino para precisamente violar la Constitución. Entonces aquí no estamos violando ninguna ley ni nada, estamos al contrario defendiendo la Constitución de El Salvador y defendiendo el Estado de Derecho, basándonos en el texto de la Constitución y basándonos en el informe único de la Comisión Redactora del Proyecto Constitucional de 1983, que los invito a leerlo y está referenciado en el documento que vamos a hacer público próximamente, este mismo día, si es posible, donde van a ver la referencia a lo que escribió la Comisión Redactora del Proyecto Constitucional sobre cuál fue su intención para decir que era el momento de la inscripción de la candidatura, el momento de ver esa prohibición, y que nadie que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses puede ni siquiera ser candidato para el siguiente periodo. Y ellos explican por qué pusieron eso. No era para permitirle al presidente de la República reelegirse, no. Era para que el vicepresidente o los designados a la presidencia que no hubieran desempeñado la presidencia por más de 6 meses no pudieran perder la oportunidad de optar a la candidatura presidencial.
Eso está bien explicado. Con la misma pregunta que hacía Andrés, es claro que vivimos en tiempos turbulentos, en donde el sistema está cooptado y no hay garantías de nada. Pero más allá de eso, desde nuestro tiempo hemos sido muy enfáticos en que cuando hacemos este tipo de acciones, asumimos los riesgos que esto implica. Lo hemos hecho no solo en este caso, lo hicimos cuando hemos denunciado por campaña negativa anticipada al diputado Gallegos. Nuestro concejal Héctor Silva ha sido víctima de amenazas ante su integridad física por el caso que lleva con el jefe de la bancada Cian. Pero para nosotros es importante en este momento histórico y turbulento dejar constancia de lo correcto, de que la legalidad se aplique y como bien lo ha enmarcado Luis, nuestro deber era y en la potestad que tenemos como integrantes de un partido político, como representantes de un partido político, dejar esto aquí en el Tribunal Supremo Electoral y que la historia juzgue a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a los demás que se suscriban a este proceso que es inadecuado. Andy, volviendo al tema de Cristian Guevara, justamente ahora en la mediodía dio una conferencia en donde el miércoles se van a enfrentar nuevamente en juzgado, solamente que Héctor Silva no ha presentado las pruebas y dice que tampoco se lo han visto. ¿Será que tiene las pruebas y está en el país? Con el caso de Héctor Silva y el diputado Guevara, dos cosas muy claras. La primera es el tema de las pruebas. El diputado Guevara ha tratado de instalar una narrativa en la que Héctor no ha presentado las pruebas, pero esto es un tema de procedimiento. No se han presentado porque todavía no han llegado a la audiencia probatoria. Ese es un proceso que se toma en estos escenarios, en estos casos, que se instala una audiencia probatoria en donde se ponen todos los documentos sobre la mesa que prueban, en este caso, lo que Héctor ha señalado. Esa audiencia aún no ha tomado lugar. Y lo último que agregaría es que ha quedado constancia por tercera vez que el diputado Guevara miente. Mintió cuando Héctor hizo pública su declaración en televisión, mintió cuando él llamó a la cabina de radio al día siguiente diciendo una fecha que no era la correcta en la que él supuestamente ya no tenía nada que ver con la empresa implicada, y hoy miente diciendo que la reserva del caso se había levantado cuando la única potestad de levantar la reserva la tiene la jueza, y esa reserva al día de hoy sigue ahí. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.